Gloria a Dios. Bendecido. Dios me le bendiga, amados hermanos. La justificación por fe. Ese es el tema que vamos a hablar. El tema de la justificación por fe se ha hecho bastante vigente en la actualidad por medio de muchos pastores, maestros, evangelistas en muchas de las iglesias tradicionales. Me estoy dando de cuenta que muchos pastores y ministros, que aunque ellos tengan buenas intenciones de hablarlo, me estoy dando de cuenta que ellos no lo están trazando de una manera correcta. Muchos dicen que el tema de la justificación y el nuevo nacimiento y la salvación está en el Antiguo Testamento. Es un poquito difícil entenderlo porque en el Antiguo Testamento la manera como Dios obraba a los antiguos era por medio de la ley de la expiación. Era por medio de la ley de la expiación. La ley de la expiación eran los animales que Dios había seleccionado, como los corderos, las palomitas, los corderos, etcétera, etcétera, para que por medio de la ley de la expiación, la sangre de esos animalitos pudieran tal vez perdonar o poder apaciguar apaciguar la ira de Dios hacia los hombres. La ley de la expiación estaba para los antiguos, que era la sangre de los animales. Y esa sangre de los animales era el medio como Dios permitió en la antigua dispensación de que la ira de Dios no llegue al hombre. ¿Cómo funcionaba la ley de la expiación hacia los antiguos a través de la ley de Moisés en adelante? Pues sencillamente funcionaba de que el hombre, el pueblo, Israel, se acercaba una vez al año, porque esta ley de expiación funcionaba una vez por año, una vez al año, y los hebreos se acercaban al tabernáculo, se acercaban ante la presencia de Dios y se presentaban ante Dios como unos sucios, como unas personas pecadores. ¿Ve? Pero según el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos dice que ese sacrificio que se hacía una vez al año no podía ser justo al hombre. Entonces todo el Antiguo Testamento apunta a que venía un Mesías, un Salvador, Jesucristo, para entonces quitar como el cordero que quita el pecado y hace justo al hombre por medio de la fe. Pero eso se ejercía cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, en adelante es cuando viene la glorificación y el llamamiento del cuerpo de Cristo, la iglesia, para que creamos por medio de la fe y seamos santificados y perdonados permanentemente. Por lo tanto, pues, observamos claramente que entre Pablo y Pedro hubo una diferencia. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 4, Segunda de Pedro, capítulo 4, aquí Pedro se estaba quejando. Y Pedro aquí falló en algo. Y dice Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16, diciendo: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado o ha escrito. En el versículo 16, Pedro dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantemente tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando Pedro dice que algunas cartas de Pablo son difíciles de interpretar, créeme que es verdad. Los judíos no podían entender y interpretar la rema de Pablo para los gentiles, para el cuerpo de Cristo. Porque Romanos 11:13 dice Pablo, a ustedes les hablo, gentiles, a ustedes, por cuanto yo soy su apóstol, yo honro mi ministerio. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo?
que la revelación de la justificación por fe y la salvación por medio de la fe y el nuevo nacimiento para el cuerpo de Cristo en esta nueva dispensación, pues es traída por una revelación de Cristo hacia Pablo. Y Pablo es el apóstol ahora. Entonces, la mayor parte de la iglesia no entiende que Pablo es el que trae la gema de la justificación y la salvación por medio de la fe, mas no son los 12 apóstoles judíos de Jesús en el ministerio del reino de Dios en el tiempo de Jesús para los judíos. Entonces aquí Pedro está diciendo acerca de Pablo, diciendo casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Los judíos no podían entender bien las interpretaciones y la revelación que Dios le dio a Pablo. ¿A quién Pablo se dirige? ¿A quién Pedro se dirige esta carta? A los judíos. No es a los gentiles, es a los judíos. Y Pedro en el versículo 15 dice, diciendo que Pablo trae el evangelio por una sabiduría. Pero no es así, porque según Efesios 3, versículo 1 al 6, Pablo expresa muy bien diciendo que el evangelio es por una revelación directamente de Dios, mas no por sabiduría. Lo más seguro es que Pedro estaba mirando 1 Corintios capítulo 1, cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. ¿Me entiendes? Entonces Pedro está diciendo que algunos, como dice aquí en el versículo 16, las cuales los indoctos y constantemente tuercen como también las otras escrituras. Cuando Pedro dice que también los indoctos tuercen, estaba refiriéndose a los indoctos de la circuncisión. De la circuncisión, no es de la incircuncisión. O sea, en otras palabras, para ser más entendido, de los judíos. Lo que dicen que se pierde la salvación. Pedro le está diciendo que los indoctos que aman la ley, que aman las tradiciones, que aman el viejo pacto, que aman la ley de Moisés, especialmente que dicen que se puede perder la salvación, Pedro está consciente, Pedro está muy consciente y muy seguro que esos indoctos, los judíos, tuercen el evangelio de Pablo a su conveniencia, diciendo que no, que se puede perder. ¿Por qué? Porque ver el evangelio de Pablo para los gentiles versus el evangelio del reino de Dios que Jesús anunció para los judíos es muy diferente. En otras palabras, la circuncisión versus la incircuncisión. Muy distinto, muy diferente. Y Pedro en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 8 en adelante, Gálatas 2, 8 en adelante, tuvo un problema con Pablo. Tuvo un problema. Porque Pedro trataba de sentarse con los gentiles, tratando de llegarse a los gentiles con el mensaje que Pedro oía de Pablo, porque Pedro aprendió de Pablo. Si hay algo de gracia que Pedro anunció, es aprendido por Pablo. Pero vemos que Pablo le dijo a Pedro, siendo tú judío, te sientes con los gentiles y trata de actuar como los gentiles, y después los obliga a ellos a circuncidarse. O sea, hablando del tema de la salvación. Entonces vemos que Pedro, siendo judío, habla y expresa aquí, diciendo, gloria al nombre de Jesús, las cuales los indoctos tuercen constantemente, como también las escrituras, como también otros también. Esos indoctos que Pedro habla eran los judíos, que decían que la salvación se podía perder y que la salvación estaba bajo la ley de Moisés. Y eso lo vemos en Gálatas 2, 8 en adelante, cuando se formó un revolú. Y en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 1 en adelante, cuando se formó un revolú también.
entre los judíos y Pablo a los gentiles. Vamos hoy a hablar del tema de la justificación y vamos a empezar, ¿verdad? Pues lo que es la justicia primero. La justicia, ¿verdad? De la palabra dikaisune, ¿verdad? La palabra griega, dikaiosune, tiene que ver con el carácter y la fidelidad de Dios para ofrecer lo que es justo para el hombre, así sea un castigo o así sea misericordia a través de la ley y las ordenanzas. Entonces, de ahí viene la justicia de Dios, de la palabra dikaiosune, fidelidad de Dios, la justicia de Dios al hombre bajo la ley primeramente. Observa cómo Dios trabajaba. Observa cómo Dios trabajaba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era un pacto sujeto a condiciones. Cumple la ley al esto, o si no hay juicio y hay condenación. Así es como funcionaba el Antiguo Testamento. No es como el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no es Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. Eso es incorrecto. El Nuevo Pacto empieza con la muerte de Cristo, que trae mejor esperanza, donde Cristo se reconcilia a sí mismo con judíos o con gentiles. Cuando Cristo muere en la cruz en adelante, Cristo, según Efesios 2, 13 y 14, Efesios 2, 13 y 14 y 15, cuando Cristo muere, Cristo se reconcilia, así sea con judíos o con gentiles, porque entre judíos y gentiles en el Antiguo Testamento y antes de Cristo morir había una pared intermedia, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la pared intermedia que había entre judíos y gentiles? Que los gentiles no podían entrar al territorio de los judíos, a menos que se circuncisara, se hiciera judío y guardara todos los mandamientos. Entonces había una pared intermedia entre judíos y gentiles, y los gentiles estaban fuera del llamamiento de los judíos. Cuando Cristo muere, según Efesios 2, 13, 14, 15, 16, entonces esa pared intermedia se rompe, se separa, haciendo y provocando que Cristo ya se reconcilie lo mismo con judíos como con gentiles. En otras palabras, los mismos judíos que nunca fueron salvos, aquel grupo de judíos que rechazaron a Jesús, ya tienen entrada para recibir la salvación, pero va a ser por medio de la fe, porque ya estamos en un pacto de fe, estamos bajo una dispensación de la gracia, el llamamiento de los gentiles por medio de Pablo. ¿Ve? Entonces hay que comprender que en el Antiguo Testamento, pues, la manera como Dios obraba en los hebreos, en Israel, era un pacto sujeto a condiciones por mandamientos y leyes. Y la manera como Dios perdonaba a los antiguos viene siendo por la ley de expiación, la sangre de animales. Pero no había justificación, eso no es justificación, era el método. Por eso es bien importante estudiar las dispensaciones. Si no estudiamos las dispensaciones y no estudiamos muchas cosas que son importantes, vamos a tener el problema de interpretación bíblica. Vamos a ver el tema de la justificación. En el Antiguo Testamento, Dios obraba en los judíos, en los hebreos. Y cuando los hebreos fallaban, Dios le daba un castigo. Le daba un castigo, ¿sí? Pero nuevamente después lo levantaba. Fíjate cómo era Dios. Dios castigaba a los hebreos, ¿me entiendes? Pero después que ellos fallaban, pues los levantaba en un tiempo, usaba un profeta, llamaba a un profeta y el profeta le decía que Dios lo va a levantar de nuevo para que le creyeran a Dios. Así era la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento, la justicia de Dios era la fidelidad y lo que era un Dios justo con el hombre. Dios era un Dios justo. ¿Y qué significa eso? Que si fallaban, Dios los castigaba. Y los castigaba muchas veces a través de otros pueblos, trayéndole los filisteos, los madianitas, los amorreos, que los castigara a ellos, hasta que el pueblo, Señor,
Está bien ya, Señor, no me castigue más, Señor, te obedezco, Señor. Ah, me obedece, me obedece. Ah, pues está bien, ok, vamos a empezar de nuevo. Así se manifestaba la justicia de Dios. ¿Verdad? La fidelidad, Dios haciendo justicia al hombre de esa manera. Ahora, vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a ir. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 hasta el 5, vemos lo que llamamos la Pascua. La Pascua siempre fue para Israel, nunca fue para la iglesia de hoy en día. Y vemos que ellos celebraban la Pascua como algo que iba a venir en un futuro, que era Jesús muriendo en la cruz del Calvario. La Pascua tiene que ver con un cordero y con la sangre de un cordero literalmente. El cordero representa a Cristo en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. Entonces eso se practicaba en el libro de Éxodo 12, 1 en adelante. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Dios le habló a los primogénitos de Israel, pues que en las puertas pues pusieran la sangre. Pongan sangre en los tinteres de la puerta para cuando pase el espíritu de la muerte, pues el espíritu de la muerte o las maldiciones no entren a la casa de los primogénitos de Israel. Pero esto no tiene nada que ver con justificación. Esto tiene que ver con obras. ¿Cómo? Con obras. Eso es todo. Obras, hagan esto, pero esto no tiene nada que ver con ser salvado por medio de la fe o ser justificado por medio de la fe, porque la justificación viene después de la muerte de Cristo y Dios se lo entregó mayormente a la dispensación de la gracia, a los gentiles, en que ellos van a ser justificados, pero fíjate, aparte de Éxodo 9, Éxodo 12, 1 en adelante, pues aparte de eso vamos a leer Éxodo 3, del 8 al 10. Israel, antes de ser llamado Israel, estaba siendo oprimido por muchas naciones, que especialmente por lo que llamamos el pueblo y la ciudad de los egipcios. Los egipcios eran hechiceros, magos, brujos, hechiceros, que lo que hacen es amajar y gobernar y atar a una nación, como lo que tenían atado al pueblo de Israel. Entonces observamos claramente que en el Antiguo Testamento, Dios manifestaba su justicia tratando de libertar al hombre. Y cuando el hombre empezó a conocer la ley de Dios por medio de Moisés en adelante, Dios continuaba su justicia, pero la justicia de Dios siempre se manifestaba a través de la ley. Una vez la ley de Moisés llegó vigente y activo, entró en vigor, pues la justicia de Dios siempre se seguía manifestándose, pero era por medio de la ley. ¿Me entiendes? Y era para libertar al pueblo de Israel. Pero no estaba relacionado con salvación por medio de la fe, justificación por medio de la fe, nacimiento de nuevo. Todo eran obras. Pórtate bien, haz aquello. Si no, va a caer en juicio, va a caer en aquello. Hoy en día hay pastores que roban diezmo, que hacen 20,000 cosas y no están en el Antiguo Testamento como Dios hacía pasar a estos antiguos bajo la ley, que era mucho dolor y había mucha persecución también. ¿Por qué? Porque así trabajaba Dios en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, vamos a ir también Deuteronomio 28, 1 al 2. Vamos a ir un momentito a pasar a Deuteronomio 28, 1 al 2 para continuar cómo Dios trabajaba su justicia, su fidelidad al hombre en el Antiguo Testamento, para después ir a la justificación más adelante. Deuteronomio 28, 1 al 2 dice aquí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
para guardar y poner por obras. Para guardar y poner por obras, dice. Y dice, sus mandamientos que yo he prescrito hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyes la voz de Dios. Y en el versículo 3 aparecen las bendiciones. Las bendiciones y los beneficios de Dios en el Antiguo Testamento y la justicia de Dios eran por obras. Era un pacto condicionado, no tenía nada que ver con justificación y con nuevo nacimiento, nada de eso. Pero sin embargo, aquí mismito, en el capítulo 28, versículo 15, hay un cambio y dice, pero acontecerá, versículo 15, pero acontecerá que si no oye, ¿ve? Es un pacto sujeto a condiciones. Si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas plagas. Dice, maldiciones serán en tu ciudad, maldito el campo, maldito tu canasta, bueno, etc. De ahí en adelante empiezan las enfermedades, las plagas y las maldiciones. Ustedes ven que aquí no había justificación. En la gracia, la justificación es distinta. En la gracia, Pablo nos expresa en Efesios 2:1 en adelante que tú eres bendecido. Tú eres bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Dios te escogió a ti antes de tu nacer. Según Efesios 1:3 al 6. Según como Efesios 1:3 al 6 te escogió antes de tu nacer, antes de la fundación del mundo. Y en el capítulo 2 de Efesios 2:1 hasta el 6 nos expresa que Dios te amó, aún estando tú en la vida de pecado, te escogió así. ¿Ve? Es un pacto condicionado para que tú conozcas quién es Dios. ¿Ve? Para que tú conozcas cómo Dios te santificó estando en tu condición. Y como dice Pablo en Filipenses 1:6 de Filipenses, estoy persuadido y convencido que la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Dios no va a dejar de perfeccionarte en ti. Y esa obra es interna, en el conocimiento de Él. ¿Ves? Pero más adelante hablaremos de eso. Ahora, vamos a hablar ahora del tema de la justificación. La justificación en el griego, número A, es dikaiosis. Dikaiosis. Tiene que ver, primero que nada, declarar al hombre justo de una culpa que se le impone perpetuamente. Dikaiosis es declarar justo al hombre por medio de que el hombre le crea en Cristo. Le crea a Jesucristo, punto y se acabó, sin añadir ninguna obra. Y todo esto es después de la muerte de Cristo, para nosotros los gentiles. Después que Cristo muere, no es antes, después que Cristo muere. ¿Ves? Dikaiosis, declarar al hombre justo de una culpa que se le echa la culpa. Tú eres el culpable. ¿Ves? Y lo que no deja al hombre conocer la gracia y la justicia es la culpabilidad que lleva adentro, de sentirse culpable. Eso es bien malo. Dios no quiere que tú te sientas culpable. Pero fíjate una cosa, también sale otra palabra, de la misma palabra justificación del griego, dikaiosis, sale otra palabra más que es el número B, que significa dikaioma. Dikaioma, se pronuncia dikaioma, ¿ok? Entonces es librar de ordenanza, una liberación. ¿En qué sentido? Ok. Librar de una ordenanza de una ley. Librar de una ordenanza de una ley. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles un momentito, el libro de Hechos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 y 39. Vamos a leer Hechos 13,
38 y 39, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, haciendo referencia a Cristo, se os anuncia perdón de los pecados. Ok, y que por todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí Pablo por primera vez habla la palabra justificación por revelación de Dios, y Pablo estaba tratando y deseando que muchos de los hermanos de ellos, espiritualmente los hebreos, los mismos hebreos, conocieran la justificación, la gracia. Pero lamentablemente los judíos no conocieron la gracia. Ellos se aferraron a la ley y por eso tropezaron en la piedra, como dice Romano, en la piedra. ¿Por qué muchos judíos no se perdieron? Porque no reconocieron a su Mesías como Salvador. ¿Ve? Y prefirieron estar bajo la ley. Y Pablo dice que bajo la ley nadie que será justificado. ¿Ve? Entonces, aquí sería entonces diacoimai, librar de una ordenanza o de un mandamiento. Entonces la justificación lo que hace es que te libra de la ley de Moisés. Y Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3 que la ley era como una maldición. La ley de Moisés, el pacto, ese ministerio era, Pablo lo llamó el ministerio de muerte, de condenación. Porque si tú no cumples toda la ley completa, pues entonces estás condenado, punto y se acabó. Y si tú no la cumples tampoco, estás bajo condenación, punto y se acabó. Entonces tú tienes que entrar ¿a qué? A la justificación. Y tú tienes que creer bajo la justificación que se hizo el Mayemarque. ¿Qué se hizo el Mayemarque? Tú tienes que entrar en la justificación. Si lo tengo en la mano, Dios mío. Tú tienes que entrar en la justificación por la fe. Fe y no obras. ¿Ok? Y no obras. Tú tienes que entrar aquí a la fe y no obras para que tú seas salvo y seas santificado. ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces, vamos a seguir adelante. De aquí mismo, como yo te estaba diciendo, diacomai es literal de una ordenanza. Y Pablo les estaba diciendo a los judíos, aquí mismo en Hechos 13, 38 y 39, que bajo la ley de Moisés tú no puedes ser justificado. Entonces la justificación es Dios librándote de la ley de Moisés, que tú no eres salvo de la ley de Moisés, sino bajo el nuevo régimen de espíritu. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscar Romanos. En el libro de Romanos 7, versículo 6, Romanos 7, 6, dice Pablo: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Me entiendes? La justificación te enseña a ti a tu ser librado de la ley de Moisés y también librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte y de condenación también te libra. La justificación, tú tienes que agajarte de la revelación que Dios le dio a Pablo de la justificación por la fe, porque dikaioma es librar de las ordenanzas y mandamientos que te condenan. Si no lo cumples, te condena. Punto y se acabó, sin misericordia. Por eso Santiago dice que si tú fallas a un mandamiento, punto, se acabó. Ya no eres justo. Ya tú perdiste la santificación. ¿Ves? Pero era Santiago a los judíos. Entonces, hay otra palabra más que es diatagma. Diatagma. ¿Qué significa entonces diatagma? De la misma palabra de justificación, que viene de la misma palabra de la justificación en el griego. Diatagma. En diatagma significa entonces algo que se impone. Número 2 significa un decreto. Y número 3 significa dogmas.
Repito, algo que se impone. Yo te impongo esto. Ay, no me eches esa carga. No me impongas esa carga encima. Tienes que hacer esto. Y esto también. Algo que se te está imponiendo. Número 2, tiene que ver con un decreto. Y un decreto es algo perfecto. Tienes que hacer un decreto y que sea perfecto. También tiene que ver con dogmas. Vamos a ir entonces a leer. Ok, vamos a leer Colosenses 2, 11 al 14. Busque su Biblia. Colosenses 2, 11 al 14. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, él nos dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había sido contrario a nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Okay. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para nosotros, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, nuestras vidas estábamos muertos en delito, muertos en pecado, ¿verdad? Estábamos muertos en pecados. Entonces viene Cristo, hablando por Pablo en Efesios 2, del 1 al 6, nos dio vida. Nos dio vida. Entonces nos dio vida, nos resucitó en Cristo Jesús, nos dio vida a nuestro espíritu, nos reconcilió con Cristo, ¿verdad? Para que tuviéramos una unidad con Cristo. ¿Y qué hizo entonces? Aquí la palabra diatagma es imponer un decreto o una dogma, ¿verdad? Lo que estábamos nosotros era en pecados, muertos en delito y en pecado. Así era la condición del hombre, muerto en delito y en pecado. Él nos dio vida, tal como dice Efesios, ¿ok? Efesios 2. Efesios 2 del 1 al 6. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo que Cristo sacó de nosotros es la maldición. La maldición. La maldición. Y que nosotros pues estábamos separados, tal como dice en el libro de el Antiguo Testamento, en Ezequiel, dice, en el libro de Ezequiel dice que nosotros, nuestros pecados habían sido separados. Nuestros pecados han hecho separación entre el pueblo y entre Dios. Pues entonces, antes de llegar a Cristo, nuestros pecados y nuestras maldiciones, sin haber recibido a Cristo, sin estar sin Cristo, nos había hecho separar de Cristo. Entonces habla de que ahora ese decreto, que es imponer tiene que ver con acusación. La palabra imponer también tiene que ver con acusación. Un decreto es algo que se decreta para cumplirse. Nuestras vidas estaban llenas de maldición, de pecados, separados de Dios. No éramos nada. En otras palabras, no éramos nada. Y ahora, por medio de la justificación, al tener nosotros fe, por haber creído solamente por fe, ya estamos en la gracia. Gracia. Y por haber creído se nos atribuyó a nosotros, como dice Pablo en Romanos 4, 6 y 7. Romanos 4, vamos a escribirlo aquí.
Romanos 4, 6 y 7 se nos atribuyó justicia. ¿Ves? Justicia. Se nos atribuyó. Solamente por tu creer, justificación. Fuiste justificado por haber creído en Cristo Jesús. Romanos 4, 6 al 7, la justicia de Dios se le atribuyó. Entonces la justicia que Pablo habla por medio de la fe es hacer justo al hombre. El hombre viene a ser sinónimo justo, ¿verdad? Delante de Dios, quitando del medio que, como dice aquí Colosenses 2, 14, quitando que la maldición, quitando el pecado y esa maldición que te separaba de Dios completamente, te la quitó. La separación de Dios que en el Antiguo Testamento, según Ezequiel, dice que vuestros pecados han sido separación entre ustedes y Dios. Ahora ya Cristo, según Efesios 2, 6, Efesios, vamos a poner Efesios aquí, Efesios, un momentito, con Efesios 2, ¿verdad? 14, 13 y 14, cuando Pablo dice en Efesios 2, 13 y 14, que ahora Dios te unió y de los judíos y gentiles hizo un cuerpo en Cristo a los que han creído solamente, ¿ves? Han creído, rompió la pared intermedia que había, porque nosotros los gentiles, había una separación, una pared intermedia entre los judíos, ¿ves? Entre los judíos. Los gentiles no podían entrar a los judíos para ser salvos por medio del Mesías. ¿Ves? No podía entrar para ser salvo por medio del Mesías. Había una pared intermedia. Ahora tú puedes entrar a la presencia de Dios. Los gentiles también pueden entrar, porque se ha quitado la maldición que te separaba. El pecado también se ha quitado. ¿Ves? Cristo se reconcilia. También Pablo dice en Romanos 6, versículos 23 y 22 y 23, Romanos 6, vamos a escribirlo aquí, Romanos 6, 22 y 23, que vuestros pecados han sido ya perdonados, completo, tiempo pasado, o sea, en Colosenses lo dice también, Colosenses, pasado, presente y también futuro, completo, futuro. Han sido sacados, la maldición tuya ha sido sacado y cambiado por justicia. Tú le sirves a la justicia de Dios ahora. Ya tú no le sirves al pecado, tú le sirves a la justicia de Dios, porque Cristo está en ti. Y al estar Cristo en ti, ya Cristo te ve justificado. Pero antes en la ley no había justificación, porque no había Espíritu Santo bajo la ley. Y cuando no haber Espíritu Santo y no haber muerte de Cristo, no puede haber justificación. No puede haber justificación. Pero entonces esta palabra de diastagma, ¿verdad? Imponer, decretar, y como una dogma de una ley, un mandamiento, que tú quedas bajo maldición y bajo el infierno y bajo condenación toda la vida. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz lo que hizo es cumplir lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2 dice, vamos a ver si me acuerdo, vamos a buscarlo porque se me olvidó. En el libro de Romanos 8, 1 y 2 dice:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Pablo habla en Romanos 8, 1 y 2, Romanos 8, 1 y 2, porque la ley, ¿cuál ley? La ley del pecado. Pecado. ¿Ves? La ley del pecado te ha librado. Eso es lo que hace la justificación. Te ha librado. La justificación lo que hace es eso. Te libra de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces te pone en una nueva ley. Como dice Romanos 7, 6. Nueva ley de espíritu de vida. Espíritu de vida, no de muerte. Tú no estás caminando bajo la ley del pecado y de la muerte. Ya tú eres una nueva criatura. Tú estás bajo una simiente incorruptible. ¿Lo sabían? Que tú estás bajo la simiente incorruptible y no se puede morir, no se puede deshacer, tú no puedes separarte de Dios, porque ahora cuando Cristo muere, la justificación te unió a Cristo y Cristo se reconcilió contigo ya. ¿Ve? Cristo no está un día diciéndote te amo, tú también, y el próximo domingo te condena. No, ya tú estás justificado para Dios. Para siempre. Dios no es tu enemigo. Tienes que entenderlo así. Dios no es tu enemigo. Entonces, eso de aquí sale la última palabra, diatagma. Imponer es imponer mandamiento, ley, imponer como una maldición también. Decretar también significa decretar. Yo decreto, nosotros no decretamos. El que tiene poder y autoridad para decretar es Dios. Pero el decreto hoy en día no está. Pablo no habla de decreto. Y bajo dogma y ley, que son mandamientos o reglas. En las iglesias hay muchas dogmas, reglamentos y dogmas fuertes. Haz esto, haz aquello, tienes que venir, si no te va a pasar esto, ¿ves? Eso tiene que ver con ley, todas estas cosas, ¿ves? Entonces, pues el resultado de diatagma bajo la justificación, ¿verdad? Dikaiosis, Dios declara justo al hombre, dikaioma, librar de ordenanzas de la ley, y diatagma, imponer una carga, un decreto, una maldición. Dios te libró de tú estar muerto en pecado, te dio vida y tuviste la justicia atribuida. Te atribuyó justicia, como dice Romanos 4, 6 al 7. El hombre es justo, ya perfectamente completo, ¿ves? Y como dice Efesios 2, 13 al 14, había una separación entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Ahora eso se separó, haciendo que Cristo se reconcilie con los gentiles y con judíos. La diferencia es que los judíos tienen que esperar un tiempo, que es la venida de Cristo para la tribulación. Tribulación, ¿ok? La tribulación, que eso es después del arrebatamiento, ¿ok? Ahora Dios está trabajando con los gentiles, el cuerpo de Cristo, y Dios se reconcilia contigo para siempre. No te atribuye condenación ni juicio. ¿Vas entendiendo? ¿Ves lo que es la justicia de Dios? Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a pasar ahora a Romanos 5, versículo del 8 al 10. Romanos 5, del 8 hasta el 10. Vamos a leerlo, ¿ok? Romanos 5, del 8 al 10. Mateo muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros, pues mucho más estando ya justificado, el hombre es justificado cuando ya cree. Cuando ya cree, ¿ok? Entonces, en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mira lo que Pablo entonces nos enseña a nosotros
lo que también hace la justificación. La justificación. La justificación lo que hace es, número uno, te libra de lo que llamamos del infierno. Del infierno. O de la ira de Dios. Dios no anda con ira. Predicadores que hablan y predican con ira o que profetizan con ira, como que la ira de Dios está derramada sobre la iglesia. No. La ira de Dios va a venir en la segunda venida de Cristo, en el tiempo del Armagedón, después de la tribulación. Cuando pase la tribulación, se cumpla la tribulación, la ira de Dios va a venir en aquella segunda venida, aquella dispensación futura. Pero la ira de Dios no está sobre vosotros. A nosotros Dios nos puede corregir sanamente, ¿verdad? Y nos puede instruir de la palabra, pero no está la ira de Dios como el Antiguo Testamento. Entonces, la justificación te libra del infierno y de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no está presente hoy en día para nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ven? A menos que nunca sea salvo una persona, sí puede estar la ira de Dios a los que no son salvos, ¿ok? Eso sí. Ahora, dice Romanos también, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, la justificación tiene que ver con la sangre de Cristo. Entonces, tiene que ver con la sangre de Cristo en la cruz derramada por medio de tu creer. Entonces, dice también Pablo, por la fe seremos salvos de su ira. Versículo 9. Tú serás salvo de la ira de Dios. Y la justificación tiene que ver con la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, no hay justificación. Porque la justificación no tiene nada que ver con los animales. ¿Ve? No tiene nada que ver con la expiación. Expiación. No tiene nada que ver con la expiación. No, nada de eso, de los animales. Nada de eso. Tiene que ver con la expiación única de Cristo a través de la sangre de Cristo. No es la sangre de aquellos animales que no pueden perdonar el pecado nunca. Es aquí. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no había, mi amigo, justificación ni nacimiento. ¿Me entiendes? ¿Ves? No había nada de estas cosas. Gloria a Dios. Bien, yo creo que terminamos. Hemos terminado ahí. Yo creo que voy a hacer otra parte más para continuar hablando de Romanos capítulo 4, del 1 al 6, acerca de Abraham, porque hay muchos se quedaron con duda, y Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. En la próxima semana hablaré otro tema acerca de eso, de Romanos 8, 29 y 30. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te me guarde, y lo veremos pronto para la gloria del Señor Jesús. Bendecido.